Bienvenidos sean a este espacio donde les daré un resumen y highlights de eventos recientes en la escena competitiva. Yo soy Mixo y acompáñenme en este primer episodio. Ya estamos centrados en 2018 y con ello la actividad de Smash en México nos ha hecho esperar, comenzando la nueva temporada de ambos juegos con el pie derecho. El pasado 13 y 14 de enero se llevó a cabo en Puebla el torneo Catedral 2018, segunda edición de esta serie regional enfocada únicamente en la versión de GameCube del juego premier de peleas de Nintendo, con la asistencia de jugadores de Monterrey, Celaya, Guadalajara, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de ver a algunos de los mejores jugadores del norte toparse frente a frente con varios de los mejores jugadores del centro. El equipo de Asa y Yu parecía cumplir con lo esperado, mandando a Maxiño y a Reloco a Losers en Winners Finals, pero este último equipo dio la sorpresa, llevándose la victoria 2 sets seguidos para tomar el primer lugar de las manos de Yu y Asa, los dos seedings más altos en singles. Por otro lado, Chris y Rebe, uno de los equipos más queridos en el centro, tuvieron un fantástico desempeño, quedando en tercer lugar de la competencia, con victorias sobre el equipo de los hermanos de Veracruz, Mauricio y Edgar, y de Soul y Kib, quienes llegaron hasta cuarto lugar tras derrotar a los hermanos de Celaya, Lengüitas y Lex. En singles tuvimos varias sorpresas desde la etapa de grupos, siendo la más importante la victoria 2-1 de Cheto sobre Lengüitas. Fuera de stream, Plastic Man se llevó a Yu al último juego. Por ahí dicen que en Last Talk le metió un up throw rest que no terminó con Yu, permitiéndole regresar a castigar a Plastic tomando su último stock y el set. El domingo arrancó Top 32, el cual se corrió a mejor de 5 en su totalidad. En Winners Quarters, Lengüitas se enfrentó a Erran, regalándonos un gran set que se fue a quinto juego, donde el Fox de Celaya tomó la victoria a pesar de que parecía que el set estaba perdido. Asa y Reloco se enfrentaron en un Foxdito, pero comenzaron el primer juego haciendo random pick de personajes, lo que nos llevó a ver un Kirby vs Luigi en Rainbow Cruise 2006. En Top 8 se enfrentaron Asa vs Lengüitas y Yu contra Maxiño, donde Asa y Yu dominaron sus enfrentamientos con un 3-0 y un 3-1 respectivamente. En Losers, Erran dejó en séptimo a Reloco con un 3-0, mientras que del otro lado el clásico de Ciudad de México sucedió, donde Chris se fue victorioso en un set 3-2 contra Kib. Losers Quarters estuvo lleno de sorpresas. Erran terminó 3-2 sobre Maxiño en un set que en un principio parecía 3-0 para el Marth Main, luego apareció un Reverse Trio y finalmente pudo cerrar la victoria con un contundente 3-stock y unos cuantos Ken combos de por medio. También en el otro lado tuvimos un gran upset. Chris consiguió la victoria contra Lengüitas en un cerrado dito de Fox, donde se definió todo en un último juego en Final Destination, donde en Last Talk, Chris consiguió un down tilt a Upper para avanzar a Loser Semis contra uno de sus demonios, Erran. Por su manera de jugar contra Lengüitas, el número 1 del centro, parecía posible que Chris avanzara a la siguiente ronda, pero Erran puso la vara alta con un 3-1 dejando a Chris en cuarto lugar. La Losers Finals fue contra Asa, debido a que perdió 3-1 en Winners Finals contra el mejor Falco del país, Yu. En esta ronda avanzó 3-0 sobre Erran, terminando así su racha de regios y dándole el tercer lugar al último defensor del centro. Por último, la Grand Final fue muy parecida a la Winners Finals. Yu controló el ritmo del set y demostró que la práctica con los jugadores nipones no deja de qué hablar, terminando el torneo con un 3-1 a su favor, quitándole el título de Catedral a Asa, concluyendo así el primer torneo de Melee en México del año y de la temporada. Este pasado fin de semana, comenzó la temporada de Smash 4 en el país, con Smash Fest 3 en Querétaro, un torneo que poco a poco fue creciendo y que finalmente alcanzó Tier S. Con 138 participantes de múltiples partes del país, la competencia se tornó bastante entretenida, contando con los recién regresados de Genesis 5, Javi, Chuck y Meister, además de Hyuga, Reggie, Levi, Pablo, Salva y muchos más. El torneo de dobles no contó con muchas cosas inesperadas. Sin embargo, Manzano y Klein lograron alcanzar Winners Final pasando sobre Hyuga y Brian Z, Guaymas y 4NG y el equipo queretano Pineda y The Chosen. A pesar de esto, Liva y Javi se vieron muy fuertes con un 3-0, colocándolos en Grand Final. Losers comenzó a parecer un Smash pendiente, debido a la gran cantidad de equipo de la Ciudad de México que seguían compitiendo. Losers Semis fue Hyuga y Brian Z contra Pepe y Chuck, donde la dupla de Cloud Chic tomó la victoria 3-2 para enfrentarse a Manzano y Klein en Losers Final. Un set que dominaron Hyuga y Brian Z con un 3-1. En Grand Final se dio el enfrentamiento que se esperaba en Winners Final. Los dos equipos con seeding más altos se toparon para darnos un set donde el equipo de Javi y Levi se vieron bastante fuertes, tomando el primer lugar del torneo con un 3-0. Singles se hizo esperar, pero valió más que la pena. Tomando en cuenta seeding, Smash Fest 3 tuvo 25 upsets, dentro de los cuales tenemos a Seud,
Top 7 de Puebla ganando la Pineda 2-1 y Master Puffy ganándole a Richie 2-0, ambos en ronda 2 de Winners. Meister también fue mandado a Losers en la ronda 1 por Green Blocking, pero esto no le importó, haciendo un Losers Run increíble pasando por todo el bracket de perdedores hasta cuarto lugar. Javi, Reggie, Chag y Levi se vieron muy fuertes, alcanzando top 8 por el lado de Winners, todos sin soltar un solo juego, a excepción de Chag, debido a que se enfrentó a Dano, quien jugó fantástico y casi le roba el set terminando 2-1 para el Bayo Main. Top 8 comenzó y Reggie nos sorprendió con un fuerte 3-0 sobre Javi, algo que bien no era imposible, pero sin duda fue inesperado. Del otro lado, Chag avanzó 3-1 contra Levi, viéndose muy fuerte para tomar todo el torneo. En Losers, Guaymas dejó en séptimo lugar a Salva en un set 3-2 y Meister continuó su racha ganándole a Richie 3-0. En Losers Quarters, Levi sacó a Guaymas con un limpio 3-0, mientras que del otro lado Meister nos regaló quizá el upset más grande del torneo, tomando la victoria 3-1 contra Javi, dejando al Chic Main en quinto lugar. Levi y Meister se toparon en Loser Semis, donde el Roy de Levi le puso un alto al increíble Loser Run de Meister. Sin embargo, fue un set 3-2, donde por poco el Watch Main se lleva a otro player a la bolsa. Después de ver a Reggie avanzar sobre Javi tan contundentemente, pensamos que el jugador de Guadalajara podría sentarse en Grand Final, pero Chag demostró su control de escenario y castigos con una victoria 3-0, mandando a Reggie contra Levi, quien venía con un gran momentum, además de haber jugado apenas contra otro Game & Watch, lo cual le ayudó para defender el runback con Chag, dejando a Reggie en tercer lugar en un 3-1. Finalmente, la Grand Final llegó. Chag y Levi tomaron sus asientos y comenzaron el set. Chag se vio increíble, castigando y tomando todas las oportunidades que tenía, pero Levi no se quedó atrás, recetando el bracket con un set 3-2 y llevando a los últimos términos este torneo. Sin embargo, pudimos ver un gran cambio en Chag, ya que a pesar de que Levi se estaba moviendo impecablemente, Chag se coronó como el campeón del primer torneo del año con un 3-0 a su favor. Así concluimos con enero, un inicio que nos da una pauta de lo bien que pinta el resto del año para nuestra comunidad. En febrero tendremos DJ Smash, X Smash y San Valentín 2, el 10, 17 y 24 respectivamente, los dos primeros en la Ciudad de México y el último en Monterrey, así que ya saben a dónde ir estos días que vienen y nos vemos en el próximo episodio.